hoy vamos a ver el tema de cultura coreana a través de K-Magazine. Este es el primer K-drama que se estrenó en 1996 en Corea. Fue un éxito total y este K-drama se exportó a China, ¿no? Es un momento importante de la cultura coreana porque, como ustedes sabrán, Saran in Love, que es este drama, pues fue pionero en lo que ahora conocemos ola coreana, Hallyu o Korean Wave. Gracias a esto tenemos esto. El mundo conoce qué es el K-pop y, por supuesto, qué es la cultura coreana. Imagínense, 1997, 2019, ¿quién hubiera imaginado que esto pasaría? O sea, ni siquiera yo me lo imaginé. Bueno, y gracias a eso, que lo que nosotros vimos en un K-drama en su inicio, yo creo que muchos de ustedes que están empapados en la cultura coreana, o eso es lo que nos pasa cuando nosotros empezamos en la cultura coreana, es que las personas inician a través de la música, pero en mis tiempos era a través de las series y los K-dramas. No sé, aquí, ¿quién inició a través de los K-dramas? ¿Ok? ¿Quién inició a través del deporte? El K-pop. Y cultura en general, todas, ¿verdad? Bueno, esto es importante porque, como ustedes sabrán, ahora cuando hablamos cultura coreana, creo que tenemos un referente muy importante en nuestra mente, que no solamente es las series o el K-pop, ¿no? Que es algo como que se pelea entre esos dos porque es lo más mainstream, por así decirlo, y está presente en los medios de comunicación. Pero conocemos un poco más y somos muy curiosos, y entonces nos adentramos a temas como la moda, la gastronomía. ¿Quién aquí aprende Hangul? ¿Ok? ¿Quién quiere ir a Corea? Ahí está. Entonces, justamente, pues todas estas son vertientes que nos dan un panorama acerca del Korean Wave, ¿ok? Antes de seguir a la siguiente presentación, me gustaría que ustedes me dijeran, pues están adentrando justo en la cultura coreana, y me gustaría que me contaran un poco qué es la cultura coreana, qué es el Hallyu o la coreana, no sé cómo lo llamen ustedes. ¿Quién quiere participar? La ola coreana es más bien como el inicio de la popularidad y de la llegada de la cultura pop coreana a Occidente. Ok. Una termina a Asia. Ok. ¿Alguien más para allá? ¿No? ¿Tú? Hay café, sí. Pues sí, justo eso, ¿no? Pero como la cultura pop, lo que conocemos como manera superficial, ¿no? Ok. El pop, los dramas. Ok. Porque ella más como de arte y diseño, pero no tanto, sí. Un poquito, sí, un poco. Ok. La habla coreana, pues sí, engloba como todo esto, ¿no? Debemos de saber y entenderlo un poquito porque al final, en 1997, cuando nace y es atrapado por los chinos que decían, wow, no podemos creer que esto esté pasando en Asia, no podemos creer que un país tan pequeño y desconocido en su momento, porque a lo mejor no tenían un referente, entendamos la parte cultural, que creo que es muy importante. China siempre ha sido un monstruo en esta parte de avanzar en muchos temas, pero también sabemos que, por ejemplo, Corea, la separación, la guerra, la división de las dos Coreas hizo que se encerraran mutuamente, ¿no? Y Japón vivió en otro igual, tratando de avanzar en sus temas tecnológicos, música y J-pop. De hecho, ellos son los pioneros justamente en las series. Y cuando Corea empieza a exportar sus productos a un mercado, en este caso China primero, Hong Kong, Taiwán, se dan cuenta que existe una gran similitud en sus contenidos, pero también pues que comparten valores y al final es un referente para todo Asia. Y poco a poco se va adentrando y adoptando. Los K-dramas tienen un papel muy importante en este punto porque justamente es la punta del lance para conocer lo que es la cultura coreana. Y entonces llega otros aspectos culturales como el K-pop, la gente se empezó a interesar también por el taekwondo, por la gastronomía, por la caligrafía, por el arte coreano. Ustedes saben que Asia en general tiene... bueno, la maestra Silvia les ha de haber contado, ¿no? Está la parte filosofía de la filosofía budista, el confucianismo y ahora muy remotamente ya estamos viendo la entrada de lo que es la religión católica.
Pero al final creo que los tres países están centrados en la base del confucianismo y budismo, y eso es muy importante para conectar con las demás audiencias, y eso es lo que le permitió a Corea también a entender que pudo conectar con países como Japón, que por ejemplo estaban divididos por la invasión japonesa. Si tienen dudas o algo, pueden levantar su mano y preguntarme. Entonces, la verdad es que entendamos el Hallyu no solamente como este fenómeno de cultura pop, sino es un todo, ¿no? Ustedes, se los puse en la presentación. Para mí, y yo siempre lo veré como un fenómeno sociocultural, porque en realidad es tan interesante cuando lo empiezas a estudiar, porque alguna vez ustedes se han sentado a ver que Estados Unidos esté haciendo lo mismo que Corea y que cuando veas una serie digas, yo también quiero aprender inglés por esto, o te enamoras del idioma, o te enamoras de la gastronomía, etcétera. O sea, creo que es muy diferente. El British Pop, y ustedes también, si a algunos de ustedes les gusta la música como los Beatles o Muse o no sé, otra banda británica, yo creo que no estamos tan empapados a ese nivel como, por ejemplo, cuando consumimos productos de Japón o de Corea, ¿no? Y, bueno, es difusor justamente de la cultura tradicional y contemporánea. Eso es muy importante. Si ustedes han visto K-dramas, yo no sé si ustedes vieron Una joya en el palacio. Una joya en el palacio es un drama que se estrenó en México por ahí del 2003, 2002, y este drama fue importante porque justamente retoma toda la parte cultural de Corea en la Corea de las dinastías. Y entonces podemos ver ahí el valor de la vestimenta coreana, el hanbok o la gastronomía, la importancia de la mujer. Es realmente un drama muy interesante. Yo espero que ustedes lo hayan visto y si no, denle la oportunidad. Está también en español, estoy segura. Y algo muy interesante, que justamente para entender todo este fenómeno, un catedrático de Harvard, Joseph Nye, siempre lo ha aterrizado y seguramente lo habrán leído por ahí. Creo que tiene mucha certeza en este tipo de conceptos, ¿no? Entender al K-pop y la ola coreana o el Hallyu como una especie de soft power. ¿Qué significa esto? Que creo que hay países que al final, como Corea del Sur, India con Bollywood, y también Estados Unidos un poco con la industria de Hollywood, ha hecho algo que a lo mejor otros países todavía nos falta desarrollar, como por ejemplo México, que es conquistar a masas, en este estricto sentido, masas como países, fans, culturas, etcétera, y entonces decirles, mira, o sea, no vas a conocer a nuestro país solo porque, o te vamos a invadir, ese es el término que usa Joseph Nye, a través de las guerras, o porque vamos a ir a invadir tu país, o vamos a atacarlo, sino que hay otras formas más estratégicas que es llegar a través de la cultura. Y creo que justo Corea lo ha hecho muy bien en ese sentido de que en 2000, ¿qué teníamos de referencia de Corea? Hoy, ¿qué saben? Muchísimas cosas. O sea, hoy hasta le puedo decir, hoy hasta una amiga reportera que no conoce el K-pop me puede escribir y me dice, acabo de ver tu video de Super Junior cantando Luis Miguel. Entonces es como, wow, ¿no? O sea, la gente ubica qué es Corea, lo relaciona con el fútbol, sabe que existe una gran magnitud de fans, y entonces eso es algo que Joseph Nye le dice que se llama soft power, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante que sí me gustaría que ustedes lo analizaran y lo vieran y lo compararan con otros países. Bollywood, por ejemplo, también lo ha hecho la India, tal vez solamente en el continente asiático, porque está más centrado ahí, pero creo que es muy interesante estudiarlo. Ahora, justamente con lo que les decía, es una gráfica, si ustedes han usado Google Trends. Google Trends es una aplicación que justamente lo que hace es medir el nivel de búsquedas a nivel mundial. En 2004, lo que ustedes ven hasta acá era la búsqueda del K-pop, ¿ok? Esta es la fecha más reciente. ¿Se han dado cuenta cómo ha incrementado la gente que está buscando K-pop todos los días? O sea, el punto máximo es en 2012. ¿Por qué?
surge. No. ¿Por qué? ¿Alguien más? Pues en esa época, bueno, yo recuerdo fue cuando más fue el boom con Super Junior, Shiny, todos esos grupos y los dramas, pero no sé como qué razón aparente, pero así de la nada todo ya no Se exporta. Ok, allá atrás. Exacto. Es cuando justamente Psy, que en este caso tiene una figura muy relevante en la industria, se abre con una canción que se hace pues algo realmente mundial, ¿no? O sea, 3 millones de reproducciones, sonando en todo el mundo, nadie sabía cantar coreano, nadie sabía qué era, mis papás apenas si lo entienden, o sea, es como, esto fue la apertura, ¿no? Es un momento culminante, a lo mejor habrá gente que no le parece, pero si ustedes le preguntan a alguien que a lo mejor, y no tiene ninguna relación con Asia, les aseguro que lo sabe. Y bueno, esta es una estadística que me parece interesante, porque como ustedes podrán ver, algo que pasa entre Japón y Corea es magistral, ¿no? Hay un libro que se llama Cultura Mainstream, yo se los recomiendo muchísimo. Este libro lo escribió Frederick Martel en sus inicios, cuando estaba justo estudiando el fenómeno de masas a nivel mundial. Entonces, es interesantísimo porque cada país, cada región del mundo tiene un interés por algo, ¿no? Y a lo mejor y en ese momento cuando él escribió, pues el boom del internet no estaba tanto como hoy, que estamos sumamente conectados y podemos ver qué está pasando en este momento, pues en otro país. Entonces, algo que él estudió era cómo la relación en el abrirse al mundo pues no le fue tan gratificante, porque a lo mejor y ellos tenían un sistema, tienen un mercado y para ellos era suficiente. Si lanzaban una serie, si veíamos una película, si el anime llegaba, su mercado para ellos estaba bien. Ellos vendían, ellos tienen un monstruo allá en Japón y es el mercado que quieren atender. Y algo muy interesante es su parte nacionalista. O sea, al final a ellos no les interesaba en ese momento sacar como Corea y demostrarle al mundo, ¡hey, vean lo que estamos haciendo!, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el K-pop versus J-pop pues está representado en esta gráfica de búsqueda solo en países pues esto es a nivel mundial, no, esto es en México, pero si ustedes lo comparan a nivel mundial, queda igual, ¿eh? O sea, pueden entrar a Google Trends, le ponen comparar y eso es la base, eso es lo que sale. Y justo es interesante cómo el K-pop iba abajo y el J-pop arriba, un poco hablando de la parte de Japón y Corea, iba subiendo, ¿no? Y ahora, ¿quién tiene más? ¿No? Es algo muy, muy interesante, los invito a que revisen. ¿Sí? ¿Nos puedes mostrar otra vez donde aparecen las tres gráficas? Después del pico del 2012 hay como una meseta que dura varios años. Sí. Siempre ha habido como esto, ¿no? O sea, creo que justamente más adelante les voy a hablar como los momentos del Hallyu, en el que yo creo que para entenderlo hay muchísimos, ¿no? Hay partes como desde la primera apertura a Occidente, pero también justamente en este momento es cuando, pues el K-pop, o sea, sí pasó, es como, hoy me gusta, mañana ya no me va a gustar porque ya dejó de sonar Psy, ¿sabes? Y entonces no estoy tan interesada en sumergirme a investigar qué es eso del K-pop, ¿sabes? Y hoy que justamente todo la cultura coreana está metida en muchos lados, viene también, o el año pasado fue Pyeongchang, las Olimpiadas de invierno, justo la gente también se empezó a meter, el fútbol, o sea, esto no solamente hay que contemplarlo en el tema de K-pop, o sea, es la búsqueda en general, ¿sabes? Creo que a lo mejor y la gente nos remite mucho ahorita porque es lo más grande Corea, K-pop, pero también es Corea deportes, o sea, si tú buscas Corea del Sur en el Google te va a salir Corea, México, Copa y eso es lo más buscado y la gente lo relaciona así, ¿sabes? A lo mejor mi hermano que no le gusta el K-pop, él solamente va a pensar en fútbol, ¿no? Entonces hay picos como todo, cuando hay siempre hay. Puede haber muy altos, puede haber muy bajos. Creo que el problema sería cuando se caiga de verdad. Esa sería la gran pregunta. Cuando, por ejemplo, Japón, que es lo que vemos, se ha mantenido en decadencia. Cuando debería de empezar ya a subir.
¿Por qué? Porque también vienen las Olimpiadas, porque la gente... El otro año esta gráfica se va a mover. Sí. Te lo aseguro, a finales del año. Bueno, de por sí eso es de 2010, ¿no? No, contempla desde el 2004 hasta ahora, hasta el 2019, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué esa necesidad de Corea? ¿De qué? De exhibirse al mundo, de decir, mírenme. ¿Ustedes conocen la historia de Corea? Poquito. Ok. Creo que hay un momento culminante en la década de los 90, cuando justamente un país en el que se divide Corea del Norte y Corea del Sur, hay una división de ideologías, tiene que dejar al lado esta parte del imperialismo japonés y empezar a conservar su propio nacionalismo. Recordemos que Estados Unidos tuvo un papel muy importante en estos tres problemas, ¿no? Y en el conflicto en general. Pero también recordemos que gracias a esta fusión de culturas también le ayudó mucho a Corea en muchos aspectos. Y en la década de los 97 hubo una gran depresión en todo el mundo, pero obviamente a Asia también la afectó. Entonces pasa que ellos tienen que empezar a ver qué industrias deberían de empezar a apoyar o a crecer para poder crecer como país e industrializarse. Es sorprendente si ustedes buscan una foto de 1996 versus 2000 y comparen esa misma época, México o cualquier otro país, y van a ver realmente cómo se ha convertido este país tan pequeño en un monstruo, literal. O sea, la tecnología es de otro nivel. O sea, sus avances médicos, tecnológicos, series, programas, todo. Algo que pasó en 1999 es que el gobierno coreano vio que el cine es como el segundo después de los K-dramas. Una de las películas que más se vieron en la taquilla fue una película americana, que estoy segura que era Jurassic Park o algo así. Entonces, cuando se dieron cuenta que una película que no estaba siendo una película coreana, estaba teniendo mucho más audiencia, mucha gente, las salas se estaban a llenar, ventas por todos, o sea, fue cuando dijo el gobierno coreano, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué una película extranjera está triunfando más que mis productos? Lo que hizo fue una ley de apertura. En ese momento no había una ley. Entonces, se hace una ley para empezar a exportar contenidos, se apertura la banda de internet en los 2000 y eso hace que también se pueda exportar contenidos a países asiáticos, que es como la estrategia. Primero tienes que llegar a Hong Kong, que es la base, y Japón. Esas son las dos bases principales para conquistar el mercado asiático. Si tú no llegas y no triunfas en ese lugar, no vas a hacerlo. Y entonces pasa que justamente cierran la producción o dicen, bueno, si recibíamos 10 películas americanas, ya no vamos a recibir 10 películas americanas. Te vamos a dar permiso de tener 2 películas americanas y las demás van a ser coreanas. Y ustedes pueden verlo, eso hoy en día. O sea, hay películas, sí, pero sus producciones, al menos, no solamente el cine, sino en general, ustedes van a poder ver que lo que se escucha, lo que se ve y lo que se consume allá, todo es made in Korea. Así de simple. Igual que en Japón. Y China no se diga, ¿no? No es como en México, no hay una ley, no, o tal vez sí, pero la ley está medio irregulada y entonces, claro, le puedo prestar 10 salas de cine a películas americanas y le doy una a México, ¿no? Antes era al revés. Entonces, son políticas culturales que también los gobiernos empiezan a impulsar para justamente promover lo que es su país y justamente era lo que yo les decía, es ahí donde entra lo que es el soft power. ¿Qué dice Joseph Nye? Es difundir y llegar a través de nuestra cultura a otros países. Ustedes pueden hablar con cualquier coreano y si ustedes hablan con ellos, les aseguro que eso es parte de su filosofía. Saber que estás llegando a otro país, que puedes hablarle en coreano, que a lo mejor sepas qué es cultura coreana o gastronomía o el idioma, es saber que algo están haciendo bien. ¿Va? Esa es una estadística que se las traje porque el año pasado la Sociedad de Corea, Koreanet, estimó que existen 89 millones de seguidores alrededor del mundo enfocados y amantes de la cultura coreana. Y bueno, vamos a
a nuestro paso. ¿Leyeron el artículo que les mandé? No leyeron nada. ¡Qué mal! ¿Quién conoce esto? ¿Esto qué es? Ok. Hay muchos momentos, como yo les decía, para conocer la cultura coreana en diferentes países, ¿no? En México yo creo que este es el pionero, porque fue la primera serie que se transmitió en televisión abierta en 2002, ¿no? Sí, 2002, sí. Entonces, pues esta serie, como parte de la estrategia que tenía el gobierno coreano, era tener diferentes contenidos para diferentes países. ¿Qué se hace? A través de las embajadas regalaron ciertos productos y se transmitían en televisiones o canales nacionales. En este caso, Todo sobre Eva salió en Canal 34 de Televisión Mexiquense, y algo que siempre nos ha dicho los chicos de Canal 34 es que cuando salió este drama la gente se quedaba así como, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, la gente no sabía qué era, no sabía ni de qué país venían, no sabía nada, y entonces empezaban a mandar mails, porque en ese tiempo no existía Twitter, ni existía Facebook, ni nada, y la gente se comunicaba por cartas y por mails. Entonces mandaban cartas y mails para saber de qué se trataba, ¿no? Y respondían, y tanto fue el éxito que le llegó, en su horario de las 5 de la tarde, llegó a tener un 6% de rating mayor que el de las competencias, que es las dos televisoras más grandes, ¿no? Al final, que una televisora con un 0 de presupuesto tenga una competencia así, para ellos fue magnífico, ¿no? Y justamente fue una de las razones por la que después, año con año, empezamos a ver más y más y más contenidos. Pero, justamente, a lo mejor y nosotros, como adentrándonos a lo que es la cultura en general y entender todo este proceso, pues no solamente digamos que Corea llegó a través de los K-dramas, ¿no? En México llegaron en 1910. ¿Saben la historia de cómo llegaron los primeros migrantes a México? ¿No? Bueno, en 1910 pasa que justo el gobierno de Porfirio Díaz manda, bueno, las personas que trabajaban haciendo nequén en Yucatán, pues eran las comunidades indígenas mayas. Se rebelan y dejan de trabajar. ¿Qué sucede? Que entonces el gobierno de Porfirio Díaz dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ya no tenemos a quién poner como trabajadores para que nos hagan el enequén. Hacen una publicidad falsa y la mandan a diferentes países. Uno de esos sale en Corea, ¿no? La gente, recordemos, 1910, ¿qué estaba pasando en 1910? Invasión japonesa. Invasión japonesa. La gente dice, bueno, o sea, no vamos a estar en un país donde estamos conquistados por Japón, no va con mis ideales, no va con todo lo que quieras. Es un país que era pobre en cierto sentido porque no tenía la economía ni el avance tecnológico. Esa es una pequeña infografía que ustedes podrán encontrar en nuestra página de Quimeras. Y la hizo Gali allá atrás. Entonces, justamente lo que pasa es que ellos vienen a México engañados por esta publicidad falsa, toman como este barco y justamente en el proceso pues vienen, se quedan y no sabían a qué venían hasta que llegan y dicen, bueno, van a trabajar, van a ser trabajadores de campo en Nequén para las haciendas, ¿no? Era algo que ellos ya no podían decir que no, era algo casi obligatorio, porque pues de cierta manera podríamos decir que eran tomados como esclavos, por así decirlo, porque era algo que tenían que hacer, porque tenían que hacer. Entonces se quedaron ahí un tiempo, pasa toda la época del porfiriato, después ellos ya son liberados y los que llegaron a sobrevivir pues decidieron, se habían casado, habían hecho sus familias y justamente pues es en este estado de la República donde se establece la primera comunidad coreana en nuestro país, ¿no? Es importante porque hoy en día el 4 de mayo se celebra pues el día en el que ellos fundaron este día de Corea, justamente para conmemorar a todas las personas que están viviendo, que vivieron en esa época y sufrieron pues todo lo que tuvieron que sobrevivir.
Y bueno, después de esto, ustedes sabrán que como todos, pues se tienen que mover, ¿no? O sea, nos movemos, vamos a ver hacia dónde vamos, hacemos una diáspora y ya. Después de eso, de hecho, justamente como en la década de los 90, hubo otro tipo de personas invitadas, estas sí fueron invitadas, se trajeron un profesor, alguien de taekwondo y no recuerdo a quién más. Trajeron a 3 personas como parte de establecer estas relaciones y pues con el tiempo hemos estado viendo cómo la gente pues ha llegado a nuestro país, la comunidad coreana, y se ha estado estableciendo, ¿no? Hoy a lo mejor Zona Rosa es un punto, pero si ustedes lo analizan y si leen también las noticias y están muy al pendiente, pues sabrán que en Monterrey hay una comunidad muy grande por las empresas coreanas que están asentadas en esta zona. Entonces, a lo mejor ellos no vienen a quedarse para vivir para siempre, pero es una comunidad que viene justamente pues para trabajar, para estar en las empresas coreanas y pues es parte de una migración que llega a nuestro país. Y bueno, aquí viene lo más importante, justo, ¿por qué surge la necesidad para hacer un medio especializado en Corea? Hace 5 años, cuando esto salía, o sea, apenas, recordamos, pues estábamos que en el 2013, 14, no sé, soy mala en las matemáticas, pero, porque hashtag comunicación. Justo en 2014, pues pasaba que a lo mejor y la cultura coreana era algo como que les llamaba la atención a la gente, ¿no? Justo en este proceso, en esta necesidad de ver de que la gente estaba empezando a prepararse, a conocer la cultura coreana, el lenguaje, el K-pop, los dramas, etcétera, pues nosotros vimos justamente esa necesidad, ¿no? Entender que a lo mejor las personas no tenían un medio de comunicación en específico donde pudieran como enterarse de todo lo que hay, ¿no? Entonces, algo que pasó fue que yo había escrito como en diferentes medios de comunicación, uno de ellos en el artículo que les mandé en el Universal, y justo pues fue un gran paso para empezar a generar ese tipo de contenidos que pues yo siempre había querido escribir desde la universidad. Entonces pasa que cuando sale un tema y vuelvo a proponer más y más y más, porque yo digo, claro que podemos escribir más, hay mucha gente interesada, ¿por qué no? Bueno, mi editor me dijo que no, que eso no se iba a vender y que eso no iba a funcionar. Entonces dije, bueno, tristemente, pues ya no saqué nada. Pero después llega un momento de una crisis realmente en que dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a hacer algo que quiero hacer? ¿Por qué no puedo escribir en otros lugares donde yo quiero escribir sobre Corea? ¿Por qué si en otros países pues, hay una sección dedicada hacia, hay un editor designado a Japón, a China o a Corea? ¿Por qué en México los medios no se pueden aventurar y solamente tienen una sección horrible de internacional en la cual solo hacen copy-paste de los cables? Entonces, la verdad estaba muy molesta en ese momento por eso y me junté con unos amigos y decidí justamente que en la facultad, así, cuando estábamos de ese lado, hicimos como unas revistas y pues si al final teníamos como la capacidad de hacerlo, creo que no perdíamos absolutamente nada en hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que muchos de ustedes que están aquí sentados tienen ganas de hacer muchas cosas. Y si hoy en día alguien te dice que no y tú te quedas sentado porque no lo vas a hacer, porque alguien te dijo que no, creo que realmente es algo muy absurdo, porque hoy con las plataformas digitales, que es otro nivel, con todo lo que puedes aprovechar en internet y con la gente, en verdad, entiendes demasiado que no te puedes quedar sentado ahí esperando que algo suceda, ¿no? Esa fue la principal razón de por qué nació un proyecto que no teníamos ni siquiera la más remota idea si iba a funcionar. Pero, pues nosotros nacimos y crecimos y hicimos eso. O sea, era una revista en la que tú podías entrar a Issue, leerla, alguien la editaba, hacíamos todo el proceso de edición. Mi experiencia por la redacción pues era como muy nula, la mayoría era cosas de freelance, entonces yo siempre desde que inicié estaba en freelance, trabajé un poco como desde casa y los pocos conocimientos, como siempre he sido muy curiosa y le pregunto a todo mundo cómo se hace tal cosa, pues me enseñaron como muchas cosas a decir, bueno, hay que hacer algo así, ¿no? Y
algo muy importante en general que yo quiero compartirles es que creo que deberíamos de tener más esa cultura de preguntar. No sé cómo se hace esto, no sé el otro, oye, tú eres muy bueno en esto, oye, no sé qué, oye, tú creas, o sea, si yo quisiera, de verdad, o sea, Marta de Baile hace cosas sensacionales, le voy a escribir esta parte, ustedes estudian comunicación visual. Creo que algo que nos ha dado los cursos, los talleres, también es importante que ustedes se preparen muchísimo, muchísimo, si van a aprender cosas de Corea, métanse, o sea, estas cosas, estos cursos son buenos, pero por ejemplo, creo que es importante que si queremos meternos más en diferentes aspectos, es importante entender un 360. No podemos entender la historia de Corea si ustedes no entienden la historia de Japón o la historia de China. Entonces, si no entendemos cómo funciona el este asiático, yo lo veo, o sea, lo veo un poco complicado porque entonces no estamos entendiendo una cultura 360, ¿no? No podemos quedarnos solamente viendo cómo funciona el K-pop si no vamos a entender qué está pasando alrededor. Entonces, algo que nosotros hacíamos, bueno, lo que siempre hemos hecho, es que justamente al darle algo diferente a las personas es crear contenido diferente. ¿Qué hacemos? Nosotros como medio de comunicación hablamos de temas que a lo mejor muchas personas estarán hablando como el movimiento Me Too, pero ¿por qué no hablamos del movimiento Me Too en Corea? En un país donde existe el machismo, obviamente, donde a lo mejor y las series y los K-dramas nos venden amor, ilusión y cosas rosas, pero en verdad no es así. Acérquense a las mujeres, platiquen con ellas y verán que no es así. O sea, hasta a las mujeres mexicanas les ha tocado, ¿no? Hoy todo el mundo sueña con tener un opa. Entonces, justamente algo que nos pasó cuando hicimos el reportaje que se llama A tu opa no le gustas tanto y amor en tiempos de Hallyu, ¿no? Es algo muy interesante porque hoy, en este boom de la cultura coreana, todos quieren tener un novio coreano, ¿no? Y yo sí decía, ¿cómo? Y en Facebook, una niña de 16 años ponía, tengo 16 años y estoy buscando un opa coreano en un grupo de coreanos o no sé qué. No podíamos creer que existieran esos temas, ¿no? ¿Cómo pasan? Y entonces cuando te metes a investigar, te das cuenta que no existe una persona nada más, existen 10 que piensan lo mismo. Y está bien, o sea, no está mal que no piensen, es parte de. Entonces, te das cuenta que existen problemas que también debemos de hablar. Y entonces no solamente hablamos del mundo rosa que nos vende Corea a través de los K-dramas, y no solamente hablamos de la música, hablamos de otras cosas que acontecen y que son importantes pues para todas las personas que nos están leyendo, ¿no? Y justamente algo que nosotros hacemos era justo transmitir como esa experiencia a Corea. Creo que al final se trata de, si queremos aprender de Corea, tenemos que estar y vivirlo también. No podemos hablar solamente buscando desde Wikipedia porque eso no nos va a funcionar, ¿no? Entonces, es importante conectar con las personas, con los investigadores, con, no sé, con los académicos, con los coreanos, con gente que está sumamente inmersa en diferentes actividades que a lo mejor ustedes están interesadas. Y algo importante es que la cultura coreana no solamente está en México hoy, en países de habla hispana, pues lo vemos en Argentina, en donde justo Argentina fue uno de los primeros países también en tener mayor migración y descendientes coreanos. En Perú, justo Perú es muy importante para entender la ola coreana en Latinoamérica, ¿saben? Un país tan pequeño, con una economía muy baja también y con una penetración de internet mínima comparada con nosotros, es sensacional cómo se transmiten tanto Perú y Cuba contenidos. Tenemos una colaboradora en Cuba y hoy, en la época donde todos piensan que a través de un clic podemos conocer el mundo, ella no lo hace, ella solo está en redes sociales y entonces dice, bueno, ¿cómo veo mis dramas? Pues me los pirateo a través de memorias USB, ¿saben? Entonces, alguien los descarga, porque va al parque y los descarga y se lo comparte a todos. Ten, aprende Corea conmigo, ¿no? Y ella nos conoció a nosotros a través de Facebook, ¿no? De lo que nosotros publicamos en redes sociales. Pero el internet es tan malo que lo que ella hace es hacer capturas de pantalla de todo lo que nosotros escribimos. Y lo pone en su grupo
de Cuba aprendiendo Corea, ¿no? Entonces era sensacional saber cómo la gente se comunica. O en Perú, en las montañas, donde no hay internet, la gente igual, o sea, trata de compartir el conocimiento y empieza a difundir y se vuelve como una especie de embajador de Corea, ¿no? Es muy interesante. Cuando te metes a investigar y a ver cómo funcionan estas audiencias en diferentes países, pues es sensacional, ¿no? En China su nivel es diferente, la gente es diferente, va a todos lados, está presente en todos lados, es un nivel de meterse y a la vez compartir muchas cualidades, porque al final es una cultura, ¿no? Algo que a mí me gusta y me encanta muchísimo es que cuando la cultura coreana empezó a llegar a países como Pakistán y los musulmanes en general, pasaba que la gente no entendía por qué en un país donde, por ejemplo, en Dubái, donde las mujeres todavía no pueden ir a un concierto o salir a las calles sin tener a un hombre a su lado, donde no pueden salir sin tener su burka, o donde todavía las leyes no están tan abiertas en el mundo, justamente cómo ellas podían consumir este tipo de contenidos. Bueno, la respuesta fue muy sencilla. El gobierno de estos países decía que cuando veía una serie asiática se sentía sumamente identificado porque comparten algo que es la religión, de cierta manera. El budismo y el confucianismo es algo que está en los valores de las familias, porque al final el respeto de tu papá, el respeto a los mayores, no puedes besar a nadie, no tenías que, o sea, si ustedes ven los dramas clásicos, se conservan eso. Hoy a lo mejor en los más modernos ya no tanto, pero si vemos Una joya en el palacio, si vemos dramas como, hay una de princesas que se remonta mucho a la época clásica de las dinastías, que están muy bien aterrizadas, o sea, literal te cuentan un país que todavía conserva esta cultura pues muy machista, ¿no? Y que a lo mejor comparte en esta parte de los valores que comparten, el respeto a su familia y hacia los papás y el valor que tenía la mujer en esa época, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, o sea, tiene y produce, ¿no? Es sensacional cómo ahora los K-dramas estaban muy buenos, ¿no? Entonces, pues es como muy interesante cómo este movimiento pues se ha desenvuelto, desenvolvido, iba a decir, a lo largo de estos años, ¿no? En 2012, justamente por lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es un momento en el que se hizo muy global a través de la música. Y en el 2002 también recordemos un poco, pero no tanto, a lo mejor tiene que ver un poco más con la parte del fútbol y la Copa Mundial de Japón versus Corea, que fue un momento importante en ese tiempo. En 2012 y 2013, algo que sucede en México, pues son la llegada de los conciertos, ¿no? Entonces, los conciertos demostraron también que México es un mercado muy atractivo para la cultura asiática y no solamente para otros países. En 2017 BTS son invitados a los Billboard, ¿no? A mí me encanta mucho hablar del fenómeno de BTS, creo que es muy interesante. Hay gente que me encanta cómo se pelea y así. ¿Quién es ARMY aquí? Ahí está. ¿Quién conoció el K-pop a través de BTS? ¿Y quién es de la vieja escuela? Ahí está. Al final creo que es un todo, creo que es muy interesante. Yo como periodista y como estudiosa del tema, de cierta manera, a mí me encanta ver cómo se desenvuelve el fenómeno en general. Creo que es muy interesante verlo desde todos los puntos posibles. Y a lo mejor a veces me centro mucho en lo que es la música porque es algo que a mí me interesa mucho para entender las diferentes vertientes. Y justamente BTS, que es un fenómeno muy interesante, cómo nace, cómo surge, cómo se da en las redes sociales, les encanta BTS. Y trato de entender cómo niñas más pequeñas que nosotras están inmersas en el mundo de K-pop, pero solamente conocen K-pop, pero entonces no están interesadas en la cultura coreana y no están interesadas en aprender coreano o no lo entienden o no les interesa, ¿no? O su mundo solamente es BTS y ya.
Entonces es muy interesante porque tampoco son personas que viven en Facebook, tampoco son personas que viven en Twitter y tampoco son personas que viven en Instagram, porque sus mamás les dicen, no puedes usar tantas redes, tu red es, no sé, mi psicóloga dice que su hija es súper fan de BTS y lo único que ve es TikTok. ¿Cómo conoció BTS? No lo sé. Tengo que sentarme a platicar con ella. Y entonces, en 2018 pasa que el K-pop, o la cultura coreana en general, pero el K-pop es importante, se adentra a lo que es Latinoamérica, ya no solo en conciertos, sino que vemos canciones que cantan las bandas de K-pop en español, vemos canciones que le hacen cover a Luis Miguel, y luego, y esto se vuelve una noticia, ¿no? Sale en todos los medios, la gente sale sorprendida, o sea, es como, wow, ¿cómo están haciendo esto de una leyenda de la música, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue Michael Jackson? ¿Por qué no fue, no sé, una canción de Madonna? ¿No fue la serie de Netflix? Estaba en su momento. Digamos que algo muy interesante también, y es algo que también se los dejo de tarea, es entender el mercado es importante en todos los aspectos. Y me encanta. A veces la gente piensa que a lo mejor es una pérdida de tiempo, pero para mí estar aquí sentada es estar entendiendo el mercado. O sea, aquí, viéndolas, yo puedo llevarme mucha retroalimentación. Y así en muchos lugares de donde estoy. Y lo que hacen bien los coreanos es eso, ¿no? La cultura coreana ha entendido que entender los mercados es estratégico. ¿Por qué? Porque si no lo entiendes, no entiendes cómo funciona el mundo. Si no entiendes que a lo mejor ya hay una necesidad en la música para renovarse, no creas algo llamado K-pop. Si no creas algo, y si no entiendes que tienes que estar en unas olimpiadas o que tienes que llevar un tipo de espectáculo. Hoy en Tokio 2020 vamos a ver deportes que a lo mejor y nunca se habían visto a lo largo de la historia de las olimpiadas. ¿Pero por qué? Porque Japón es un país asiático en donde el judo, en donde artes marciales, en donde lleva a otro nivel, ¿no? Y cuando Corea le tocó, Corea dice, bueno, tengo mi deporte nacional, es taekwondo, ¿por qué no puedo participar? ¿Por qué no está? O sea, eso no es justo, claro. ¿Cuántas medallas no nos hemos llevado por eso? ¿Y quiénes son los maestros de nuestros deportistas? Coreanos, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, en este 2019, algo que mucha gente me pregunta, ¿no? Es como, ¿qué pasa? O sea, en 2012, después del Gangnam Style, la gente me preguntaba, ¿esto cómo va a pasar? ¿Crees que va a seguir? ¿No va a seguir? Yo creo que era algo que se va a acabar, ¿no? Y la gente decía, esto se va a acabar porque pues nada más es un single. Es como hace 10 años se hizo de moda, no sé, la Macarena o otras canciones y entonces la gente dice, sí, o hacer eje y ya después lo olvidas y no sabes qué están haciendo. O entiendes fenómenos diferentes en diferentes países y no te metes más porque pues ya no sabes, ¿no? Pero creo que con el K-pop, a lo mejor en su momento, en 2013, 2014, la gente pensaba que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya estaba cayendo Psy, dices, bueno, ¿qué más hay? No hay nada, no, pues entonces no. Pero algo sorprendente es ver cómo empiezas a subir, ¿no? Cómo, bueno, está bien, ya vendí todo lo que tenía que vender de K-pop, ya vendí toda la idea de princesas color rosa bonita versión coreana. ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces la respuesta es, ¿qué está haciendo Estados Unidos en la música? ¿Qué está haciendo Estados Unidos en los contenidos? ¿Qué está haciendo Occidente en general? ¿Y qué hace México? La gente te pregunta, o nos pregunta mucho, ¿por qué a México le gusta el K-pop? ¿Por qué está tan fascinado? Los productores de Televisa, Ocesa, las personas nos preguntan y nos dicen, no entiendo. ¿Por qué la gente le encanta eso y no, por ejemplo, música americana o estadounidense en general, la cultura estadounidense o la cultura británica, ¿no? Que es como muy, muy cool, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿cómo, por qué? ¿No? Y entonces, para entender estos fenómenos, pasa que justamente, si ustedes ven qué está pasando con la decadencia de la televisión, entiendes que tienes que renovarte. Y entonces entiendes que tienes que ver qué está haciendo del otro lado del mundo que le está funcionando, que a mí no. Y entonces, por ejemplo, algo que pasó es que, ¿cómo se llama? ¿Juan Osorio? Sí, ¿no? Juan Osorio. Cuando Juan Osorio
Televisa empezó a comprar los K-dramas, la gente decía, no, es que los van a destrozar y no sé qué y no sé cuánto. Pero Televisa tuvo que ir a Corea, tuvo que ver cómo funciona la tecnología en 4K, se sentó con las televisoras grandes que han hecho éxitos para ellos y entonces dice, bueno, me voy a traer un producto, me voy a traer esto y esto lo voy a adoptar a mi mercado, ¿no? Su mercado. Pero su mercado le funcionó. Entonces ahora es un fenómeno su mercado, que es Aristemo, que es, te conectas a las redes sociales y ves que están hablando de muchas cosas, pero no se basó literal en lo que Corea les dio, ¿no? Se inventaron una cosa que a lo mejor a ellos les gustó, porque a nosotros no. Entonces, es algo muy interesante. Y cuando ves en la música, ¿qué está pasando? Pues entonces dice la música, tengo que fusionarme. O sea, tengo que ver cómo consigo que un talento americano empiece a cantar con K-pop, porque eso es lo que está vendiendo hoy. O voy a ver en el mercado latinoamericano, es muy interesante, ¿no? Cuando entrevisto a veces a los artistas, siempre me da curiosidad de preguntarle, ay, pero si tú cantas canciones bien chidas, ¿no? Como, ¿por qué cantas hoy canciones tan de reggaetón y música urbana y cosas así? Porque la música urbana era igual que K-pop hace 10 años. Decían, esto no va a funcionar, esto está feo, esto no va a pegar, esto no sé qué. Hoy la música urbana está en todos lados, hasta en Corea, ¿no? Y eso mismo está pasando con la música de Corea. Hoy la cultura coreana, gracias a la música, está siendo colocada en diferentes versiones y ritmos, ¿no? Vemos colaboraciones con Becky G, pero entonces eso es como reggaetón, es urbano, ¿qué es? O sea, y vemos que hay fusiones, pero de eso se trata al final, entender el mercado y la industria en general de todo lo que es el entretenimiento, la cultura también. La cultura es algo muy, ¿cómo se dirían? Los teóricos de la cultura dirán, la cultura es algo que debe de ser los libros, las buenas obras, las cosas bien hechas, ¿no? Pero la cultura no solamente es eso, al final la cultura es un todo, la cultura es lo que nos rodea. Y entonces, si vemos que la cultura se está diversificando también, pues la gente empieza a ver hacia dónde ir, ¿no? ¿Tienen dudas? ¿Dudas? O sea, prácticamente lo hacen con esa intención. ¿Qué? O sea, cuando ellos dijeron, vamos a hacer que nuestra industria se posicione. Sí, es toda una estrategia. Al final es una estrategia. Si o sea, pensemos un poco lo que está pasando ahora en México. México es un país muy rico en turismo. Tiene muchísimos lugares a donde ir, tiene una cultura tan grande comparada con otros países. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a aplicar una cosa que se llama política cultural y también culturas creativas, o en este caso, culturas creativas. Digamos que las culturas industriales, no creo cómo lo llamaba la escuela de Frankfurt, se empezó a diversificar. Entonces lo que ahora vemos es la cultura creativa. No solamente engloba lo que es el cine, la música, los libros, hoy engloba todo, las redes sociales, las plataformas de streaming como Netflix y así, los mercados, la economía colaborativa, muchísimas cosas. Entonces justamente los países tienen que empezar a entender hacia dónde movernos. Si la parte cultural es importante para nosotros como país, para empezar a abrirnos al mundo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Generas mayores ingresos, tienes turismo, te colocas como un país bien posicionado a nivel mundial en el sentido de que estás bien visto en la riqueza cultural, en la riqueza social y a lo mejor dejas de lado problemas como es la pobreza, como es los problemas de las drogas, el narcotráfico. O sea, si ustedes piensan hoy en día cuál es su imaginario hacia Corea, van a decirme cosas positivas, muy pocas son las negativas. Ajá. Y si piensas en Estados Unidos, hoy de plano está muy feo, ¿no? O sea, es como, pero piensa un poco no sé, en otros países de Europa, o no sé, piensa un poco en la parte de los países, justamente, ¿no? ¿Cuáles son los países más visitados a nivel mundial? ¿No? Y uno de esos es, tanto Asia siempre está en primer lugar, o sea, China, Japón son los primeros. Y Corea dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Si al final tengo todo, ¿no? Y algo muy interesante es que justo gracias a la cultura coreana, esto les permitió abrirse al mundo y también les permitió a tener turistas, ¿no? Hoy el PIB equivale de turismo, o sea, el PIB de turismo es tan grande y tan significativo que tienen
eventos culturales, festivales, promueven muchísimas actividades. Hoy puedes tomar un tour para solo conocer las locaciones de donde se grabó un K-drama, ¿no? Y no solamente, y puedes ir mañana a un tour para conocer la zona desmilitarizada, porque hasta lo bueno hay que aprovechar, lo malo hay que aprovecharle, ¿no? Entonces, lugares icónicos donde, por ejemplo, el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur nunca se habían reunido, hoy vemos que es posible, ¿no? Que Trump pise lugares en donde nunca sus antecesores habían estado. Entonces, todo esto es una parte de las políticas culturales, que al final es un proceso complejo, pero son parte de cada país. Cada país, recuerden que tiene una inversión. Entonces, sabe hacia dónde va a apostar, qué mercado va a pagar. Son estrategias que al final pagas. O sea, hoy en México seguramente dan un cierto apoyo al turismo y entonces dices, ¿cómo vamos a promocionar? Algo que se me olvidaba decirles, existe un término que se llama marca país. Es importante, búscalo, marca país justo va hacia ahí. Entonces, cuando hablamos de marca país, hablamos de cómo posicionar un país, ¿no? De eso se trata. Marca país es cómo voy a venderle a otros países o a otras personas mi país. ¿Cómo le voy a decir, ve, es el mejor del mundo? ¿Por qué no lo vas a visitar? ¿Por qué no lo vas a conocer? Por eso también existen eventos, por eso todo el mundo se pelea por las Olimpiadas, por la FIFA, por eventos culturales grandes, porque eso engloba muchísimas cosas, ¿no? A veces algo que pasaba en Sudáfrica era como, ¿por qué nosotros pensamos que Sudáfrica es un país muy pobre, donde no existe ni el agua, ¿no? Entonces, cuando empiezas a decir, vamos a reivindicarnos y enseñarles que sí somos pobres, pero no somos tan pobres, ¿no? Entonces, hay que arreglarlo. Y entonces, tienes que ver cómo promueves el turismo, si el fútbol nos va a traer gente y eso nos va a ayudar a nuestra economía, vamos a hacerlo. Y entonces lo hacen. Pero tal vez países como, no sé, como Brasil o como por ejemplo Grecia, ¿no? Grecia pues es un país muy rico, no creo que lo tuviera que hacer. Hoy en 2008, 2009 pues se quedó pobre, ¿no? Tenían que salvarlo. Entonces es importante y es interesante ver cómo cada país tiene esta parte de la promoción. Hoy a lo mejor si sales a otro país y preguntas acerca de México, a lo mejor no te dicen las bandas, pero te van a decir, ay, ¿sabes qué? Conozco demasiado los tacos, el tequila y los lugares bonitos que tiene México, porque eso es lo que se vende. Pues de hecho, curiosamente yo estaba viendo apenas eso, y gracias a las series de narcos, gracias a la serie de todos esos conceptos, muchos tienen la idea de que es más peligroso de lo que era antes. Y es que eso es lo que se vende y al final eso es lo que consumimos. O sea, cuando vemos una película de Estados Unidos pensamos que existe el amor y Disney y las princesas, ¿no? Entonces ves un poco eso porque eso es lo que te vende. Pero también existe otros problemas, ¿no? Vemos todos los días que hay personas que mueren asesinados por un alumno de una universidad, que las armas, que la migración, o sea, por eso, por ejemplo, hoy yo creo que Estados Unidos no está tan enfocado en ver cómo va a mejorar su marca país, ¿no? Porque su marca país está muy dañada por los problemas políticos que tiene e ideológicos. Pero si pensamos un poco en Corea del Norte, es muy estratégico, o sea, todo es muy estratégico. ¿Por qué un líder se abre a un mundo en el que está en contra? ¿Por qué me voy a reunir hoy con Trump, mañana con Xi Jinping y pasada mañana con Moon, ¿no? ¿Por qué voy a ir a la ONU? ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué sí? ¿Por qué me voy a estar a la zona desmilitarizada? ¿Voy a contactar con todos los medios? Todo es muy estratégico. Hoy, por ejemplo, yo puedo creer que a lo mejor y el concepto que tenemos de Corea del Norte de hace 5 años es el Corea del Norte, que es donde estaba todavía el líder, en donde, por ejemplo, si pensabas, ay, Corea del Norte, guerras, bombas, todo era feo, y hoy a lo mejor y lo ves más cálido y más humano, porque su líder está saliendo al mundo. Entonces, eso también es parte de una marca. Estás posicionando tu país y es parte de su promoción, ¿no? Hoy lo vemos. Japón también. El próximo año, Japón ya se está posicionando, pero Japón es como, siempre ha estado ahí, ¿saben? Se abrió mucho antes que Corea. El problema es que después se estancó y por ser un país nacionalista, prefirió quedarse en esta parte. Entonces,
pues creo que se trata de entender y analizar, más que nada. ¿Vamos bien en tiempos? Ok. Voy a ponerles un video y al final pues ya pasamos a preguntas y respuestas, si quieren. Bueno, ese fue nuestro festival. ¿Dónde fue? En el Museo Nacional de las Culturas. Y si no... Un aplauso. Gracias. Y bueno, esa es mi primera clase. Nunca había dado una clase enfocada a Corea. En la universidad daba clases de géneros periodísticos. Y le ayudaba a una profesora. Me gustaba muchísimo. Y si tienen alguna retroalimentación o algo que creen que deba mejorar, pueden escribirme a mi mail. Ese es mi contacto y ese es el contacto de K-Magazine. Sigan nuestro proyecto. La verdad es algo que lo hacemos todos los días, a todas horas y en todos momentos. Y es algo que disfrutamos muchísimo. Y si ustedes quieren colaborar, siempre estamos muy abiertos a las colaboraciones. Ahora, de hecho, se acaba de sumar al proyecto. Entonces, para mí siempre es un proceso, es una escuela de aprendizaje. La gente que está conmigo, la verdad es que siempre lo que quiero es que sean los mejores. Y creo que eso es lo mejor de todo. Debes de ser siempre los mejores haciendo cosas. Y hace poco decían, ¿no? Que decía que al final es una escuela, o sea, Aleida es alguien que quiero muchísimo, ella es la reportera de música, pero cuando llegó sus notas estaban muy feas, no le digan. Y entonces, hoy Aleida es editora de la revista también, y la única manera en que Aleida se va a ir de K-Magazine es cuando Rolling Stones le diga que se tenga que ir con ella. Entonces, eso es un proyecto que hemos visto crecer. El próximo año cumplimos 5 años. Entonces estoy muy emocionada porque vamos a hacer una super fiesta y no sé qué. Y no sé qué se me vaya a ocurrir porque de repente así se me ocurre y ellos colapsan. Pero es muy divertido.
Entonces, pues muchas gracias por haber venido el día de hoy. Aprenda mucho.